Buenas tardes, jóvenes. Hoy comenzamos con el estudio de la dinámica. Ya hemos hecho la cinemática, que, como hemos dicho, estudia el movimiento puro. Para estudiar el movimiento puro necesitamos, en términos generales, dos cosas. Uno, un sistema de medición de distancias, posiciones y tiempo. Eso se conoce como sistema de coordenadas. Hemos visto y hemos analizado los diferentes tipos de sistema de coordenadas: el ortogonal, el oblicuo y finalmente el caso más general, que es el curvilíneo. Y necesitamos, una vez que tenemos estos, nosotros hemos definido las cantidades cinemáticas, que en términos generales van a ser el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Entonces, la cinemática nos permite estudiar estos aspectos y todas las relaciones posibles entre ellos. No lo hemos hecho con mucho detalle, simplemente lo hemos hecho para poder comenzar el siguiente tema, que es el que nos interesa más, la dinámica. Finalmente, nosotros podemos volver a estudiar los conceptos cinemáticos a partir de la dinámica. Entonces, ¿qué cosa es la dinámica? La dinámica es aquella parte, digamos, de la mecánica que nos permite estudiar el movimiento de los objetos, de los cuerpos materiales. ¿Está bien? Entonces, parte de la dinámica, de la mecánica. De la mecánica que estudia el movimiento de los, voy a decirlo de esta manera general, cuerpos materiales. Nosotros en la cinemática introdujimos un concepto que es bastante importante, que es el de punto material, que lo denominamos por cuestiones prácticas partícula. Y nosotros dijimos que la única característica que nosotros íbamos a considerar de este objeto, en términos generales, era su posición. Era su posición, ¿está claro? Y que sus dimensiones iban a ser ignoradas, ¿está claro? Dimensiones se ignoran, sus dimensiones físicas y geométricas. Acá nosotros ya, en términos generales, no vamos a ignorar esas características, ¿está bien? Entonces, nosotros vamos a ampliar este concepto de punto material para lo que es la dinámica. Entonces, en primer lugar, ¿qué son cuerpos materiales? Los cuerpos materiales en dinámica en sí son, como he mencionado, los puntos materiales que aquí hay que tener en cuenta, jóvenes, son puntos que no tienen dimensión geométrica, pero mantienen características físicas. Vamos ahora a definirlos.
A ver, bueno, voy a ahorita simplemente a nombrarlos. Tenemos los cuerpos rígidos y tenemos los sistemas. Y aquí en los sistemas nosotros podemos tener de puntos materiales y también podemos tener sistemas de cuerpos rígidos. Todo eso estudia la dinámica. ¿Está bien? Esos son los objetos de la dinámica. Con estos jóvenes prácticamente barremos todos los conceptos que podamos necesitar. Bien, punto material. Ya ahora sí, desde el punto de vista de la dinámica, porque podemos decir de que en la cinemática también trabajamos con el punto material, pero ignoramos sus características físicas. ¿Está bien? Entonces, un punto material es un cuerpo, o también la podemos denominar partícula, es un puesto o partícula, cuyas dimensiones se pueden despreciar. Se pueden despreciar, pero esto respecto a las condiciones dadas. Es decir, el movimiento que tenemos nosotros, los seres humanos, con respecto a la Tierra y a su tamaño, ¿está bien? Es decir, nuestras dimensiones con respecto a las dimensiones de la Tierra son las dimensiones de un punto material. Nosotros somos puntos materiales. Las dimensiones de la Tierra con respecto al sistema solar son un punto material. Las dimensiones del sistema solar con respecto a la Vía Láctea es un punto material. Entonces, nosotros decimos que podemos despreciar sus dimensiones, pero eso es respecto a las condiciones dadas. ¿Está claro? Todo objeto, todo cuerpo sólido, rígido, puede ser considerado un punto material, puede ser considerado un punto material de acuerdo a sus condiciones. ¿Está bien? Después tenemos los sistemas de puntos materiales. Sistemas de puntos materiales. O también denominado sistema mecánico. ¿Está bien? Sistema mecánico. Se denomina así. A un conjunto de puntos materiales. Estos en términos generales pueden estar interactuando como pueden no interactuar entre sí. ¿Está claro? Entonces eso no es una necesidad en la definición que interactúen entre sí. Y para acabar esta parte de conceptos, el cuerpo absolutamente rígido. Jóvenes, ya hemos hablado del cuerpo absolutamente rígido. Nosotros hemos dicho que es un cuerpo, un sistema en los cuales la distancia entre dos puntos de este cuerpo no cambia. ¿Está claro? La distancia entre dos puntos cualesquiera de este cuerpo no cambia. ¿Está bien? Entonces, aquí, a ver, para el cuerpo rígido realmente hay un par de definiciones. A ver, déjenme hacer un poquito de espacio aquí para poder, en esta misma pizarra, poder
colocar todas las definiciones que nos puedan ser útiles para esta parte del curso. Entonces, vamos a ver. Cuando hablamos de cuerpo rígido, nosotros vamos a entender aquí dos posibles cosas. Una primera va a ser un sistema de puntos materiales cuyas distancias entre puntos, entre todos los puntos que hay en el cuerpo, no cambia. Esta es la misma definición que hemos visto anteriormente para cinemática. Pero por otro lado, podemos considerar lo que es un volumen. Podemos considerar lo que es un volumen cerrado. Es un volumen cerrado, lleno de una sustancia, con distancia constante entre sus partículas. Es decir, en el primer caso tengo el sistema de puntos materiales que no necesariamente están confinados en alguna región específica y puede ser un conjunto finito de puntos. ¿Está claro? Un conjunto finito de puntos. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos unas cuantas barras así unidas por algún punto y tenemos nosotros que en los extremos de las barras tenemos estos puntos. Entonces, finalmente, aquí nosotros podemos decir, imaginemos de que estas barras, en caso imaginario, tienen características físicas despreciables, por alguna razón, masa muy pequeña, y todo eso lo único que nos sirven es para fijarlos. En ese caso, si la distancia entre los puntos no cambia, nosotros podemos considerar que este sistema de puntos es un cuerpo rígido, aun cuando no haya en forma específica una forma definida. ¿Está claro? Mientras que en el otro es algo más habitual a lo que nosotros entendemos por cuerpo rígido. Tengo un volumen, una región cerrada donde hay una sustancia específica y esta sustancia es tal que las distancias relativas entre sus partes siempre es constante. Bien, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta con respecto a esta parte? Entiendo que no hay preguntas. Entonces, sigamos adelante. La dinámica se basa fundamentalmente en las leyes de Newton. En las leyes de Newton. Entonces nosotros tenemos nuestra primera ley. Tenemos la primera ley que nos dice lo siguiente. Voy a poner partícula, o en todo caso voy a poner un cuerpo mejor. Un cuerpo permanece en reposo o en movimiento a velocidad constante si, bueno, voy a poner si sobre él no actúa ninguna, o no, aquí
es más correcto colocar lo siguiente. Si la sumatoria de fuerzas que actúan sobre él es constante. O es, disculpen, es cero. Es cero. Muy bien. Esa, jóvenes, es la primera ley de Newton. Para la primera ley de Newton, podemos nosotros formularla de varias formas. ¿Está bien? En términos generales, cuando Newton la formula, él mantiene que todo cuerpo se mantiene su estado de reposo, de movimiento rectilíneo, uniforme, en tanto no se le aplica una fuerza que le haga cambiar su estado de movimiento. ¿Está bien? Esa es más o menos la definición de Newton. Entonces, en términos generales, lo que nos está diciendo es lo siguiente. La importancia de la primera ley es que nos define lo siguiente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, imaginemos que tenemos lo siguiente, ¿está bien? Tenemos un objeto, ¿está bien? Imaginemos que esta es una mesa. ¿Está bien? Imaginemos que esta es una mesa y en esa mesa se encuentra algún objeto. Se encuentra un objeto en esta mesa. Muy bien. Entonces, lo que nos dice Newton es lo siguiente. Si sobre este cuerpo que se encuentra ahora en reposo no actúa absolutamente nada, es decir, no hay evidencias de que esté actuando una fuerza, entonces, por sí solo, este cuerpo no va a entrar en movimiento. Necesita algo que lo haga, que haga que esto se mueva. ¿Está claro? Entonces, solo no va a poder. Esto, jóvenes, es resultado de la observación. Imagínense de que ustedes tienen lo siguiente. Tienen este sistema, y este sistema lo ven ustedes en un instante de tiempo, digamos un t⁻₁, y después de algún tiempo, ustedes van y ven que este sistema está así ahora. T igual t⁻². Es decir, imagínense que ustedes ven esto, cierran los ojos, después de un tiempo lo abren y lo ven así. ¿Qué es lo que ustedes pensarían? Ok, que ha cambiado su posición, pero ¿por qué? Porque actúa una fuerza. Digamos, dejemos la palabra fuerza todavía fuera de nuestro vocabulario. Digamos que algo actuó sobre él. ¿Está claro? Algo actuó sobre él. Hubo alguna razón, algo que hizo que esto cambie su posición inicial. ¿Eso está claro? Entonces, lo que Newton nos dice es lo siguiente. Para que se dé esto, tiene que haber existido algo. Alguien tuvo que haber interactuado. Es decir, la interpretación de esta primera ley de Newton, vendría a ser lo siguiente. Que para que exista, o en todo caso, que no existe
cambio del estado de movimiento sin interacción. Sin interacción. Vamos a ver ahora que esto es muy parecido a la segunda ley de Newton, pero eso es lo que nos dice. Ahora, imagínense lo siguiente. Este ejemplo quedó claro, ¿no? Ahora, imagínense que ustedes se encuentran en un bus que no tiene ventanas, ¿está claro? Está cerrado. Ustedes no tienen posibilidad de ver lo que pasa afuera. Es decir, es más, ustedes no saben que están en un bus. ¿Está claro? Entonces, ustedes se encuentran en un bus. Voy a dibujar, este es el perfil del bus. Ustedes se encuentran en este bus, se encuentran ahí parados, digamos, y están sujetos de alguna argolla que pende del techo. ¿Está claro? Entonces, ustedes se encontrarán en esta posición. Vamos a sacarlo aquí, a un costado. Entonces, ustedes están dentro del bus. No saben que están dentro del bus, saben que están en alguna parte. Y repentinamente, sin saber ustedes por qué, porque está todo cerrado, ustedes notan lo siguiente. Notan de que por algún motivo se sienten atraídos hacia esta pared. Se sienten atraídos hacia esta pared. Pero ustedes no saben por qué. Díganme, ¿qué pensarían ahí? ¿Qué pensarían en ese momento, jóvenes? ¿Algo me está empujando o jalando? Algo, es decir, tiene que existir algo que me jala, ¿está claro? Entonces, la primera ley de Newton nos está diciendo que si yo noto un cambio de movimiento es porque tiene que haber una fuerza. No la veo, no la detecto, no la percibo, pero tiene que estar aquí. Entonces, aquí yo tengo dos opciones. En estos yo tengo dos opciones. Y van a ser las siguientes. Mi primera opción es pensar lo siguiente. Si hay cambio de movimiento, entonces debe existir interacción. Es decir, hay algo que me está haciendo cambiar de movimiento. 2. Si no hay interacción, entonces no hay cambio de movimiento. Y eso significa que lo que yo siento en este caso es una percepción. ¿Está claro? Porque aquí no soy yo el que está cambiando de movimiento. No soy yo el que cambia de movimiento, sino quien cambia de movimiento es el bus donde yo me encuentro. ¿Está claro? Es el bus donde yo me encuentro. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos aquí. Significa que, ¿está bien? Significa lo siguiente. Si hay cambio de movimiento y no hay interacción, entonces estoy en algún lugar
donde no se cumple la primera ley de Newton. ¿Está claro lo que les acabo de mencionar, jóvenes? ¿Podría repetirlo, por favor? A ver. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos estas dos situaciones. Aquí nosotros tuvimos esto, cerramos los ojos, los abrimos después de un tiempo y los vimos aquí. ¿Está bien? Entonces, dijimos, si cambió de movimiento es porque algo lo hizo cambiar. Primera situación. Segunda situación, tenemos que estamos dentro de un bus. Estamos inicialmente tranquilos, no sabemos que estamos en un bus, estamos en algún sitio, no sabemos dónde estamos, no sabemos si se mueve o no se mueve, no sabemos absolutamente nada, porque está todo cerrado, y repentinamente vemos que nos vemos atraídos hacia una de las paredes. ¿Está claro? En ese caso, nosotros decimos, algo tiene que estarme jalando. Es lo que naturalmente pensamos. Entonces, en ambas situaciones tenemos dos opciones. Uno, que si hay, aquí me olvidé escribir la palabra cambio, que si hay cambio, jóvenes, pongo cambio de movimiento, pero la frase completa es cambio del estado de movimiento, ¿está bien? Si hay cambio de movimiento, debe existir alguna interacción que tal vez no me he dado cuenta, no la he notado, está ahí, pero no la he percibido, está bien, no la he medido, tengo que buscarla. Y si entonces, eso lo dejo ahí pendiente. O lo otro es que si no hay interacción, si no la encuentro, entonces esto no es un cambio de movimiento real, sino es un cambio de movimiento aparente. Eso es lo que tendría yo que determinar. Ahora, aquí, en este primer caso, cambio de movimiento, debe existir interacción. Busco la interacción por todos los medios y no la encuentro. Entonces tengo que decir que entonces es el segundo caso. Vamos a explicar un poco. Ustedes, este es el clásico ejemplo cuando ustedes estén en un bus y el bus da la vuelta. Entonces, cuando ustedes están en un bus y el bus da una vuelta, mientras que el bus, o sea, a ver, vamos mejor a dibujarlo en la siguiente forma. Digamos que ustedes están moviéndose en el bus de forma rectilínea y repentinamente el bus comienza a doblar. Entonces, ustedes que vienen con el bus, siguen su movimiento recto. Entonces, como sobre ustedes no ha actuado ninguna fuerza en específico, ustedes siguen su movimiento. Es el bus lo que se está moviendo. ¿Está claro? Entonces, ustedes tienen, en ausencia de fuerzas, hay un cambio aparente de movimiento. Y esto nos lleva a lo siguiente, que van a existir marcos de referencia en los cuales la primera ley de Newton se cumple siempre, es decir, si hay cambio de movimiento es porque hay una interacción. Si no hay interacción, no hay cambio de movimiento. En los sistemas en los cuales esto siempre se cumple y siempre es posible determinarlo, se les denomina sistemas inerciales de referencia. ¿Está bien? Entonces tengo un sistema inercial de referencia. ¿Está bien? Es aquel en el cual se cumple la primera ley de Newton.
Si no se cumple la primera ley de Newton, es decir, que hay cambio de movimiento, de estado de movimiento aparente, o sea, aquí es un aparente, pero para nosotros no es aparente, para nosotros es real, que estamos en el bus y no vemos hacia afuera, para nosotros es un cambio de movimiento real, sin existir ninguna interacción. Entonces, si no se cumple la primera ley de Newton, este es un sistema no inercial de referencia. ¿Está claro? Entonces, la primera ley de Newton nos sirve ¿para qué? Para determinar en qué marco estamos trabajando. ¿Cuál es el contexto general en el cual se plantean las leyes que vienen a continuación? ¿Quedó entendidas la primera ley de Newton y su importancia? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Hay algún caso especial donde no se cumpla la primera ley de Newton? En sistemas no inerciales de referencia. Profe, Sí, dígame. yo tengo una duda respecto al ejemplo uno que usted mencionó. Si yo esa mesa yo lo roto, o sea, y ¿cómo se llama allí? Yo no veo ningún tipo de interacción, recibe un cambio de movimiento aparente. Sí. Entonces, ¿esto sería considerado, no respetaría o no respetaría? A ver, nosotros lo tenemos en esta posición 1. Cerramos los ojos y cuando abrimos está en la posición 2, ¿correcto? Sí. Nosotros no tenemos forma de determinar si es un sistema inercial o no inercial de referencia. Tenemos que hacer la investigación para ver si hubo o no motivo. Si hubo un motivo real, si existió una fuerza que le hizo moverse, entonces el sistema es inercial. Si no existió, el sistema no es inercial. Así de simple. ¿Está claro? Ahora, O sea, solo con la evaluación en los dos, en el sistema, en su respectivo tiempo, es como yo puedo saber si es que hubo o no hubo, nada más. así es. O sea, nosotros no somos adivinos. ¿Está bien? Nosotros no somos adivinos. Por ejemplo, ustedes están en este momento en sus casas, viendo su pantalla, viendo mi pizarra, y yo tengo la cámara en este momento prendida. Si yo apago la cámara, o sea, ustedes me están viendo en este momento, yo apago la cámara o la tapo la cámara, ustedes no pueden saber si yo me he movido o no me he movido de mi sitio. ¿Está claro? Entonces, ustedes después de un rato me ven y ustedes no saben si me moví o no me moví. Si salí de aquí o no salí, por ejemplo, ya, a ver. Ya, ahora no me están viendo otra cosa. Yo sigo hablando. Y no saben si me moví o no me moví. Y cuando vuelve la cámara, ya no estoy. Entonces, ustedes no tienen mecanismo para poder determinar qué es lo que pasó en ese instante en el cual no han podido observar. Pero de eso se trata. En la física hay muchos procesos que nosotros no observamos. Entonces tenemos que estudiar o analizar qué es lo que pasó. Si ustedes estuviesen aquí viéndome o en un aula viéndome directamente, de repente tal vez tuviesen algún criterio para determinar qué es lo que hizo que yo me mueva o no me mueva. Pero en este caso ustedes están en un sistema de referencia distinto al mío, están en otra parte totalmente. Porque yo podría estar en la Luna y ustedes en la Tierra, comunicándonos de esta forma, y nuestros sistemas de referencia son totalmente distintos. Pero si yo apago la cámara estando al frente y cuando la prendo no estoy al frente, ustedes tienen todo el derecho de afirmar algo hizo que él salga. ¿Está bien? O en todo caso, fíjense, en este momento ustedes están ahí, entonces
¿pueden decirme ustedes si quien se mueve es la cámara o me muevo yo? No con certeza pueden decirme qué es lo que se está moviendo, si se mueve la cámara o me muevo yo. ¿Está claro? Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. Entonces, si ustedes no pueden determinar, en este caso, en este segundo caso, moví la cámara. Y al mover la cámara, para ustedes, soy yo el que me estoy moviendo. Porque es lo que observan. Entonces, pero yo no me he movido. Entonces, allí hay ese sistema aparente y por lo tanto, ese medio de referencia que para ustedes es la cámara, se ha convertido en un sistema no inercial de referencia. ¿Quedó entendido? Sí, profe. Muy bien. Jóvenes, es sumamente importante entender el trasfondo de la primera ley y por qué es la primera ley. Es la primera ley porque nos dice, de aquí en adelante, la única posibilidad que yo considere movimiento o cambio en el estado de movimiento es porque ha habido algo que lo ha hecho cambiar. ¿Está claro? Porque ha habido una interacción. Es lo único. ¿Eso está entendido? Bien, entonces, pasamos a la siguiente ley. Segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice lo siguiente. El cambio Newton dice momentum. Está bien, el cambio del momentum. Nosotros vamos a decir el cambio del estado de movimiento, que es la traducción, digámoslo así, actual para el concepto que quiso expresar Newton en su momento. El cambio del estado de movimiento es proporcional a la fuerza, esto es un término usado por Newton, motriz impresa, o sea que le hemos aplicado. ¿Está bien? Y ocurre según la línea recta a lo largo aquí no sé qué es lo que he escrito, a lo largo y ocurre en línea recta a lo largo de la cual actúa aquella fuerza, la cual aquella fuerza actúa. Jóvenes, entonces, lo que nos está diciendo es lo siguiente. Nos está explicando el carácter vectorial, es decir, nos está diciendo que este cambio de movimiento tiene una dirección específica, es decir, tiene un cambio, un carácter vectorial. Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente, sea P, y vamos a ponerlo como vector. Voy a ponerlo así, la medida del estado de movimiento. Es decir, es una magnitud que me permite medir el estado de movimiento. ¿Está bien? Y
la vamos a llamar, a ver, ¿cómo podemos llamar a las jóvenes? ¿Qué les parece? Como nos mire el estado de movimiento, vamos a llamarle, seamos un poco originales, cantidad de movimiento, ¿ya? ¿Están de acuerdo? ¿O alguien está en contra? Entonces, esta magnitud que nos permite medir el movimiento le llamamos cantidad de movimiento. Así, bien originales somos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa a continuación. Lo que nos está diciendo esta ley, esta regla, es lo siguiente. Entonces, realmente aquí, personalmente, cuando yo formulo la segunda ley de Newton, yo les he puesto más o menos el texto de Newton. Yo prefiero, en vez de fuerza motriz, ¿está bien? Yo prefiero mencionar, es proporcional a la interacción. A la interacción sobre el cuerpo que se está moviendo y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella interacción se realiza. Entonces yo prefiero cambiar los términos un poco de esta forma. ¿Por qué? Entonces, eso me permite hacer lo siguiente. Vamos a decir, esto no es algo que se suela usar, o vamos a ponerlo, sí, vamos a ponerlo, digamos que la interacción la medimos con una magnitud o una cantidad física que le vamos a poner la letra F. ¿Está bien? A la cual llamamos fuerza. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? De que la fuerza es la medida de la interacción y la cantidad de movimiento es la medida del estado de movimiento. ¿Está claro? Entonces, F es la medida de la interacción y la llamamos fuerza. P es la medida del estado de movimiento y la llamamos cantidad de movimiento. Entonces, lo que Newton nos dice es lo siguiente. Si hay cambio de estado de movimiento, eso nos lo dijo acá en la primera ley, ¿eh? Nos lo dijo en la primera ley. Significa de que hay interacción. ¿Está bien? Es decir, estas son dos magnitudes que están mutuamente relacionadas. Si hay cambio de estado de movimiento, significa que hay interacción. Si hay interacción, entonces hay cambio de estado de movimiento. A mayor interacción, mayor cambio de estado de movimiento. A menor interacción, menor cambio de estado de movimiento. Significa que hay una relación directa. Entonces, entre sus medidas,
tiene que haber una relación directa. Tiene que haber entonces una relación directa entre la variación de este estado de movimiento con la fuerza. Tiene que haber una relación. ¿Está claro? Ahora, este cambio, nosotros la única forma de percibir lo que tenemos es a través del tiempo. ¿Está bien? Es a través del tiempo. Entonces, ese es algo que no está en forma específica acá, pero en el enunciado. Pero eso tiene que ver lo siguiente: a mayor intensidad de la interacción, mayor cambio de movimiento; a menor intensidad, menor cambio de movimiento. Pero si yo actúo, si esta interacción actúa en mayor tiempo o en menor tiempo, yo voy a tener cierta relación. Entonces aquí voy a tener de que ese cambio de movimiento lo tengo que cuantificar con respecto a un intervalo de tiempo. Entonces lo que nos dice la segunda ley de Newton es que hay una proporcionalidad entre estas magnitudes. A ver, para poder convertir esta, bueno, realmente si estamos hablando de proporcionalidad, el signo es esto. Está bien, disculpen. O sea, estos son proporcionales. Entonces, para poder eliminar el símbolo de proporcionalidad, necesito yo una constante. ¿Está claro? A ver, ¿qué constante podemos ponerle? ¿Qué constante podemos ponerle? ¿Les parece, jóvenes, si nosotros colocamos lo siguiente? Que la constante de proporcionalidad es igual, a ver, ¿a cuánto? Ya, ¿saben qué? No tengo ganas de pensar. Es igual a 1. ¿Está bien? La constante de proporcionalidad es igual a 1. Entonces, la segunda ley de Newton, matemáticamente, la podemos expresar así. ¿Está bien? Y lo que quiero que vean en este esquema que he desarrollado acá es lo siguiente. Es lo siguiente. Esta es la segunda ley de Newton y esta parte que está aquí, yo puedo decir de que es el enunciado. Esto es el enunciado de la ley, ¿está claro? Entonces, la ley tiene un enunciado. El enunciado, lo que yo tengo acá, toda esta parte que está aquí, es lo que viene a ser la interpretación. Interpretación física. Es decir, ¿qué es lo que significa aquello que aquí ha sido escrito? Y lo que tengo acá es lo que nos da la formulación. Toda ley física, jóvenes, tiene un enunciado, tiene una interpretación, que es lo que corresponde, qué cantidades, qué fenómenos físicos están relacionados, y tiene una formulación. ¿Está bien? Es decir, cuando ya acaba en la fórmula. Jóvenes, nosotros sabemos muy bien de que esta expresión realmente nosotros la vamos a trabajar en este curso, la vamos a trabajar diferencialmente. Es decir, vamos a tener que la derivada de esta magnitud denominada cantidad de movimiento con respecto al tiempo es igual a la fuerza. Y esta es la forma en la cual nosotros vamos a trabajar la primera ley de Newton. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Muy bien. Profesor, Sí, dígame. disculpe, la fuerza solamente genera la variación de la cantidad de movimiento, ¿no? Y no al revés.
¿En qué sentido al revés? O sea, que un cambio de la cantidad de movimiento genera una fuerza. No, no se puede. No puede ser. No. Es decir, lo que podemos afirmar es que si hay cambio en el estado de movimiento, o sea, si hay variación de la cantidad de movimiento, entonces es porque hay alguna fuerza. ¿Está bien? Eso sí es lo que podemos afirmar. Pero que la cantidad de movimiento, su variación, ocasiona fuerza, no. Entonces, aquí viene algo que vamos a ver más adelante. No hay que confundir cantidad de movimiento o momento lineal, que es lo que más adelante vamos a llamarlo, con impulso. ¿Está bien? Con impulso. El impulso es otra magnitud. En los textos antiguos, a la cantidad de movimiento a veces se les solía llamar impulso. Es más, en algunos idiomas, en otros idiomas, todavía se mantiene el término impulso para la cantidad de movimiento. Pero bueno, eso es una cosa un poco distinta. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí, dígame. disculpe, sobre la última parte, Ya. que ¿cómo se llama? Que dijo que no era de que, ¿cómo era? Que porque no hay un cambio de movimiento, no hay una fuerza. Eso era, ¿cómo podría ser un ejemplo? No me quedó bien claro esa parte. Yo creí que sí también. ¿Te refieres acá? No, en el siguiente. Cambio de estado de movimiento, hay interacción. Así es. Yo creí que el compañero anterior había hecho una pregunta que si yo hago un cambio de... No Ok. me entendí muy bien Ya, esa parte. ok, la pregunta Disculpe. es, si hay un cambio de estado de movimiento, significa que hubo una interacción que ocasionó ese cambio de estado de movimiento. ¿Está claro? En otras palabras, si hay una interacción, entonces hay cambio de movimiento. Es decir, si hay interacción, entonces. Aquí tal vez lo que sería conveniente colocar o hacer es lo siguiente. Es decir, no es bidireccional. Es decir, los cambios de movimiento no generan interacción. Los cambios de movimiento no generan interacción. Es la interacción la que genera cambio de movimiento. ¿Está claro? Su compañero preguntó si podríamos decir que si hay un cambio de movimiento, entonces el cambio de movimiento ocasiona interacción. No. El cambio de movimiento no ocasiona interacción. El cambio de movimiento nos evidencia de que hubo interacción. Es un tema de causa y efecto. La causa del cambio de estado de movimiento es la interacción. Pero no puedo decir que el cambio de movimiento es causa de una interacción. Eso no es posible. ¿Está claro? Profesor, disculpe. Sí, dígame. ¿Se hace esa afirmación porque es un hecho experimental o por qué? A ver, realmente estas leyes de Newton no son leyes, son postulados. Es decir, son afirmaciones que se aceptan sin ninguna demostración. Se asume por la observación directa que nosotros tenemos de que esto es así, que no hay otra forma, es decir, lo observamos y nos damos cuenta que esto es así. ¿Está bien? Entonces no hay una demostración porque toda ley en principio debe ser demostrada. Esto es un postulado, es simplemente observación, intuición. Una intuición que hasta el momento no ha sido refutada, o al menos en esta escala, está bien, sigue siendo válida. No ha sido refutada, no hay en sistemas inerciales, por ejemplo, no hay posibilidad de cambio de movimiento sin una interacción de por medio. Y la segunda ley de Newton, también esta relación siempre se cumple. ¿Está claro?
Sí, profesor, gracias. Al menos en sistemas mecánicos, esto sigue siendo válido. Muy bien. Entonces, vamos a la tercera ley de Newton. Aquí la tercera ley de Newton nos dice lo siguiente, o está formulada más o menos de la siguiente manera. Con toda acción, siempre ocurre una reacción. Con toda acción siempre ocurre una reacción igual y contraria. Igual y contraria. Esto, jóvenes, quiere decir que las acciones mutuas, siempre son iguales en magnitud o en intensidad, en todo caso, y están dirigidas en sentido opuesto. Esto también nos dice lo siguiente. Es decir, aquí nosotros tenemos una definición más, que si yo tengo una acción, siempre hay una reacción. Siempre, es decir, no puede haber acción sin reacción. No, eso no existe, jóvenes. No existe acción sin reacción. Por eso, a este fenómeno unificado es a lo cual nosotros llamamos interacción. Esto también nos manifiesta lo siguiente, que es sumamente importante. No puede haber una interacción si es que no hay por lo menos dos cuerpos. Tiene que haber dos cuerpos para que haya una interacción. Yo no puedo interactuar conmigo mismo. ¿Está claro? Yo no puedo interactuar conmigo mismo. Necesito que haya alguien más para poder interactuar. Entonces, eso es lo que nos está diciendo la tercera ley de Newton. Vuelvo a repetir y terminando de responder a la pregunta anterior, es decir, las leyes de Newton fueron resultado de su observación y el hecho de poder sistematizar en estas tres leyes una amplia cantidad de observaciones. La anécdota de la manzana, que mencionan de que se le ocurrió porque le cayó una manzana en la cabeza, o se le ocurrió porque estaba pasando por un jardín y vio que cayó la manzana. El hecho es el siguiente, es que Newton, en ese momento, o en el momento que, digamos, tuvo la iluminación, lo de la manzana es solamente una ilustración, él pensó que el movimiento o aquello que ocasiona que las estrellas en el cielo, los cuerpos celestes, el sol, la luna, se estén moviendo, es exactamente el mismo tipo de acción o el mismo tipo de fenómeno que hace que la manzana o los cuerpos aquí se muevan en la tierra, es decir, que la manzana caiga. ¿A qué se refiere con que es el mismo tipo de fenómeno? Que antes de Newton se tenía el modelo realmente es de Aristóteles, que decía lo siguiente. El modelo de Aristóteles dice lo siguiente.
de que el movimiento de los cuerpos es un movimiento rectilíneo. Es un movimiento rectilíneo. Y siempre va hacia un mismo punto. Es decir, nosotros tenemos lo siguiente, que si yo tengo un cuerpo cualquiera, este cuerpo siempre va a tender a caer a un mismo punto. Y ese punto, todos van a caer hacia este punto que es el centro del universo. Según el modelo de Aristóteles, esto era así. Entonces, lo que decía es, todo se mueve de esa manera. Y teníamos los 4 elementos. Teníamos el aire, el agua, el fuego y la tierra. Entonces, todos tenían ese movimiento rectilíneo y Aristóteles diferenciaba 2 tipos de movimiento. Hacia el centro, el agua se movía hacia el centro, la tierra se movía hacia el centro y desde el centro, es decir, alejándose del centro, el aire y el fuego se movían alejándose del centro. Entonces teníamos estas esferas, ¿está claro? Se tenían estas esferas. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar un par de esferitas más por acá. Entonces, tenemos, por ejemplo, que el agua y la tierra se mueven hacia el centro de la tierra, pero en la tierra se mueve, digamos, con mayor intensidad hacia el centro. Por eso en el universo de Aristóteles, nosotros aquí tenemos la tierra. Encima de la tierra tenemos el agua. Encima tenemos el aire y el fuego, pero el fuego se mueve con mayor intensidad hacia arriba. Entonces aquí tenemos aire y aquí tenemos fuego. Bien, eso es lo que había dicho Aristóteles para el movimiento de los cuerpos terrenales. Todo esto es para los cuerpos terrenales. Para los cuerpos no terrenales, estos cuerpos que estaban fuera, los cuerpos celestiales, se movían en un movimiento circular. ¿Está claro? Era un movimiento circular el que tenían los cuerpos celestiales. Es decir, aquí teníamos la esfera de la luna, del sol, y más adelante la de las estrellas. Entonces, nosotros, esto es lo que teníamos. A ver, voy a hacer lo siguiente. Entonces, más afuera teníamos esta de las estrellas. Entonces, la ciencia de esos momentos nos decía que el movimiento de los cuerpos aquí adentro, en esta línea terrestre, eran o hacia el centro o desde el centro, rectilíneo. Mientras que el movimiento aquí afuera era curvilíneo. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que hace Newton con sus leyes? La primera ley nos dice, no hay 2 tipos de movimiento. Si no hay ninguna fuerza que actúa, es rectilíneo, pero no es necesario un centro, simplemente es rectilíneo hacia ninguna parte. Desde ninguna parte y hacia ninguna parte. Y si quiero que cambie, necesito una interacción. Eso es lo que nos dice la primera ley, rompe con todo el esquema de Aristóteles. La segunda ley ya nos lo cuantifica. Y la tercera ley nos dice de que necesito algo que haga que cambie de movimiento. Si está moviéndose, necesito algo que cambie. Ahora, el movimiento en la tierra y en los cielos es el mismo. Ese es el otro gran logro de Newton. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta al respecto? Oh, claro, profesor.
Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros con las leyes de Newton. Bueno, estos esquemas ustedes lo pueden encontrar por ahí. Bien, para poder construir la dinámica completa, adicionalmente a las leyes de Newton, usamos algunos principios. O sea, se utilizan los siguientes principios. Sobre estos principios y sobre las mismas leyes vamos a volver más adelante ya de una forma más práctica, más operativa. En este momento solamente quiero formularlos para tener el marco de referencia. El primero es el principio de acción independiente de las fuerzas. Como el mismo título de este principio lo menciona, nos dice que si sobre un punto, entonces, si sobre un punto material, actúan simultáneamente varias fuerzas, entonces, a ver, ¿cómo ponerlo? El cambio de movimiento general es igual, o sea, me refiero a general como que es el total, ¿está bien? Es igual a la suma de los cambios de movimiento ocasionados por cada fuerza individualmente. ¿Esto cómo se expresa? Lo voy a expresar, jóvenes, físicamente. Aquí vamos a tener que la derivada de esta cantidad de movimiento con respecto al tiempo va a ser igual a F, donde esta F, vamos a decir que es igual a la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. ¿Está claro? Sobre el cuerpo. Ese es un principio. En este caso tenemos la fuerza neta. Ese concepto de fuerza neta. El principio es otro principio de liberación de ligaduras. ¿Está bien? Aquí me adelanto un poco. ¿Qué es una ligadura? Ligadura es una restricción al movimiento. No significa que hay una fuerza propiamente dicha, ¿está bien? Sino hay una restricción al movimiento. Entonces aquí nosotros tenemos un punto material. Un punto material no libre. Y bueno, y un cuerpo rígido. También no libre. Se pueden considerar como libres si los liberamos de sus ligaduras. Las ligaduras son los que hacen que no sean libres.
reemplazándolas por fuerzas. ¿Está bien? Por fuerzas a las cuales nosotros le llamamos de reacción de las ligaduras. Jóvenes, este principio ustedes ya lo han utilizado ampliamente. Lo han utilizado ampliamente. Ahorita les voy a mostrar cómo. Imagínense que ustedes tienen una superficie, digamos que es una mesa. ¿Está bien? Tienen ahí una mesa. Y en esta mesa ustedes tienen un objeto. Este objeto que yo tengo acá es un objeto ligado. ¿Está bien? Este objeto que yo tengo acá es un objeto ligado. ¿En qué sentido ligado? De que tiene una restricción al movimiento. Yo este objeto lo puedo mover hacia allá, hacia acá, pero si esta es una mesa sólida no puedo, o sea, este movimiento hacia abajo no puedo hacerlo. Está restringido, ¿está claro? Entonces, este cuerpo no está libre. Yo lo puedo liberar, lo voy a liberar de sus ligaduras. Ok, ahorita lo acabo de dibujar a este cuerpo libre. Lo he dibujado libre, pero para que este esquema me represente esto mismo que está acá, yo tengo que dibujar la fuerza de reacción de la ligadura. ¿Está claro? Es decir, he dibujado la fuerza de reacción de la ligadura. Entonces, en mi sistema ya es este cuerpo libre. ¿Está claro? A esto se le llama realizar un diagrama de cuerpo libre. Aquí adicionalmente nosotros solemos colocar, es decir, el diagrama original vendría a ser esto, donde esta fuerza roja viene a ser, vamos a llamarle la fuerza gravitacional. Este es mi esquema original con las fuerzas que están actuando. Y si hago el diagrama de cuerpo libre, entonces voy a tener que considerarlo con esta otra fuerza, que es la fuerza de reacción de ligaduras. ¿Está claro? Entonces, cuando ustedes han estado haciendo anteriormente diagramas de cuerpo libre, lo que estaban haciendo es aplicando este principio de liberación de ligaduras. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bien, en algunos momentos, personalmente, he encontrado alguna literatura que también usa esa designación, pero yo suelo denominarle a estas fuerzas como fuerzas activas, que son aquellas fuerzas que se dan porque hay este cuerpo, esta fuerza aparece porque por aquí abajo está la Tierra, ¿está claro? Es decir, esta aparece porque aquí abajo está la Tierra. Entonces tengo la fuerza de reacción, la fuerza es una fuerza activa debido a una interacción. Mientras que esta fuerza que aparece por el principio de liberación de ligaduras es una fuerza reactiva, que aparece porque estoy liberando de la ligadura. ¿Está claro? Entonces las fuerzas de reacción, personalmente yo les suelo llamar fuerzas activas y fuerzas reactivas, y hay algunos momentos en los cuales esa diferencia toma cierta importancia. Por lo general, en lo que ustedes han estudiado anteriormente, no es significativo esa diferencia. Más adelante vamos a ver cuándo es importante marcar la diferencia y cuándo no. Bien, entonces, esto es, digamos, el principio. Vamos a ver lo siguiente. Aquí quiero ver. Sí.
Vamos a ver un nuevo tema. Fuerza y masa. ¿Está bien? Fuerza y masa. Nosotros tenemos lo siguiente. ¿Qué cosa es la fuerza? La definición de la fuerza, en todo caso aquí vamos a poner así, fuerza, podemos decir que es la medida de la interacción. Es una cantidad física vectorial que nos sirve de medida de la interacción. Muy bien. Ahora, nosotros tenemos esta P, a la cual nosotros hemos denominado cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento. Muy bien. Esta cantidad de movimiento, entonces, ¿qué cantidad física nos caracteriza el movimiento, jóvenes? ¿Qué cantidad física nos caracteriza el movimiento? ¿La velocidad, profe? A ver, aquí tenemos las cantidades cinemáticas y tenemos tres cantidades, ¿está claro? Tres cantidades. Tenemos desplazamiento, velocidad y aceleración. Acaba de mencionar uno de ustedes velocidad. ¿Por qué no puede ser desplazamiento? ¿El desplazamiento nos caracteriza el movimiento? ¿Sí o no? Entonces, voy a poner así, características del movimiento. Nosotros tenemos velocidad, desplazamiento, velocidad y aceleración. Las cantidades cinemáticas son estos, son características del movimiento. Ahora, esta cantidad de movimiento tengo que asociarla con alguna de estas, o con las tres tal vez, porque si es una cantidad de movimiento, entonces debo poder medir el movimiento, y para poder medir el movimiento, tiene que estar asociado con alguna de estas características del movimiento. ¿Eso está entendido? ¿Está entendido o no, jóvenes? ¿Con cuál de estas y por qué? Dígame. ¿Alguna idea con cuál de estas y por qué? Profe, ¿podrá repetir? Fuerza es la medida de la interacción, ¿está claro? P es la medida de la cantidad de movimiento. Nosotros ya hemos caracterizado el movimiento. Cuando hemos hecho la parte cinemática, las clases anteriores hemos caracterizado el movimiento. Y para caracterizar el movimiento utilizamos tres magnitudes. Si tengo que esto me mide la cantidad de movimiento, esta magnitud tiene que estar relacionada con alguna de estas tres. ¿Con cuál de ellas? ¿Y por qué con esa? Bueno, por lo que había escuchado, la definición era justamente con la velocidad. ¿Por qué Respecto a la velocidad. ¿Y por qué la velocidad y no el desplazamiento, por ejemplo? De alguna manera podemos decirte que la velocidad es el estado con el cual se encuentra la partícula, en cambio el desplazamiento es algo que ya realizó la partícula. A ver, si yo tengo un cuerpo acá y después tengo un cuerpo acá, nosotros definimos desplazamiento y el desplazamiento, voy a ponerle así, el desplazamiento
implica movimiento, ¿está claro? El desplazamiento implica movimiento. Y el desplazamiento puede ser continuo. Nosotros, ya eso es algo que vamos a ver más, bueno, que hemos visto, el desplazamiento está asociado con una trayectoria. Entonces, también puedo generar un continuo y no algo que sea pasado, ¿está claro? Sin embargo, y aquí hay algo muy importante que es necesario que ustedes tomen en cuenta. El desplazamiento, ¿está bien? El desplazamiento no nos cuantifica qué tan intenso es el movimiento. Qué tan intenso es el movimiento. Es decir, yo puedo haber pasado de este punto a este punto en un segundo, como puedo haberlo pasado en un día, en un año, y el desplazamiento es el mismo. No me cuantifica la intensidad del movimiento. Entonces, la velocidad, en cambio, es una medida de la intensidad del movimiento. Porque si la velocidad es mayor, significa que el movimiento es más intenso, que recorro el mismo desplazamiento en menos tiempo. Si la velocidad es menor, tengo menos intensidad del movimiento. ¿Está claro? Entonces la velocidad es la más apropiada para utilizarla como parte de esta cantidad de movimiento porque nos da una intensidad. ¿Por qué? Porque la fuerza también nos está dando una intensidad. Hemos dicho que fuerza, ¿está bien? Es una interacción, disculpen, ¿dónde dijimos acá? Es la medida de la interacción, y si yo quiero medir la interacción, y aquí hablamos de intensidad, a mayor fuerza, mayor variación en la cantidad de movimiento. Es decir, si tiene más, es más intenso es la variación. Menos intenso, menos intensa la variación. Por eso es que la velocidad como una medida de la intensidad del movimiento es la magnitud conveniente. Entonces, significa que nosotros podemos decir que esta magnitud P es proporcional a la velocidad. Entonces, si yo quiero eliminar este símbolo de proporcionalidad, tengo que ponerle una constante. A ver, ¿qué letra le pongo a esa constante, jóvenes? ¿Tienen alguna sugerencia? M, profe. M, muy bien, gracias. Muy bien, me gusta la M, está bien. Entonces, ¿qué cosa es esta M? La M simplemente es una constante de proporcionalidad. Pero no es así de simple, fíjense. Y aquí viene algo que nos diferencia la cinemática de la dinámica. Esta P nos representa, a ver, P, digamos, voy a ponerlo así, es la medida del estado de movimiento de los, voy a ponerlo así, cuerpos materiales. ¿Está claro? Entonces, nosotros cuando hemos estudiado cinemática hemos dicho que esta B es la medida del movimiento puro. Entonces, B nos representa al movimiento puro. ¿Está claro? Es decir, aquí nosotros podemos asociar al B con esta palabra, movimiento.
necesitamos entonces que esta cantidad de movimiento tenga algo que me represente a los cuerpos materiales. ¿Está bien? Entonces, esta magnitud M debe ser una característica de los cuerpos materiales. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, para que la cantidad de movimiento no me represente la medida del estado de movimiento de los cuerpos materiales, tiene que estar compuesta por alguna magnitud que me representa al movimiento por sí mismo y otra que nos relaciona o nos representa las características de los cuerpos materiales bajo la acción del movimiento. ¿Está claro? Entonces nosotros tenemos esto. A ver, entonces a esta letra M, a esta le vamos a llamar, a ver, sugerencias, jóvenes, ¿cómo le llamamos? Masa. Masa, muy bien. Jóvenes, estoy siendo un poquito irónico en el sentido de la denominación en los términos, pero así como ahorita hemos decidido llamarle masa, si en algún momento alguien le hubiese decidido llamarle con otro nombre, tendría otro nombre, ¿sí? Es decir, el nombre no es significativo, ¿está claro? Pero es importante el concepto. A mí me interesa que ustedes entiendan el concepto que está detrás de esto. ¿Está bien? Entonces, esto es una medida de las características del cuerpo asociadas al movimiento. Al movimiento. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver. Tenemos esto por ahí. Entonces, una vez que nosotros lo colocamos, vamos a colocarlo en la segunda ley de Newton. Necesitamos determinar qué significa esta masa o qué nos representa o qué tipo de característica es. Entonces, para determinar vamos a ponerlo así, la naturaleza de la masa, aunque no es muy correcto el término de naturaleza de la masa acá. Un momentito, aquí quiero ver algo. Bueno. Entonces, para poder determinar la naturaleza de la masa, usamos la segunda ley de Newton. Y la segunda ley de Newton nos dice lo siguiente, que la fuerza nos ocasiona una variación de la cantidad de movimiento. Esto va a ser una variación de la cantidad de movimiento. Vamos a asumir por efectos de simplicidad que es un cuerpo rígido, sólido, ¿está claro? Entonces, o que es un punto material, y vamos a tener de que esta M es una constante que caracteriza ese cuerpo material y derivada de B con respecto a T, y de aquí es que obtenemos la clásica fórmula masa por aceleración, ¿está claro? Sin embargo, aquí lo que nos interesa a nosotros es lo siguiente: fuerza es igual a masa, y vamos a poner derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Vamos a mantener esto. Esto es la variación de la velocidad. ¿Está claro? La variación de la velocidad. Entonces, vamos a asumir lo siguiente: de que esta fuerza es siempre la misma. Y vamos a actuar sobre diferentes objetos. ¿Está bien? Vamos a actuar sobre diferentes objetos.
ver algunos objetos aquí. Listo, tenemos diferentes objetos. Estos diferentes objetos van a tener diferentes características. Vamos a asumir, en este caso tenemos, este es un M1, M2, M3. Jóvenes, el tamaño no tiene nada que ver en forma específica, pero nosotros vamos a decir que M1 es menor que M2 y es menor que M3. Entonces, si nosotros actuamos sobre estos cuerpos con la misma fuerza, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que esto es igual a M1 por la variación de la velocidad, o vamos a ponerlo con aceleración nomás, creo que va a ser aceleración 1. F va a ser igual a M2, aceleración 2, F va a ser igual a M3, aceleración 3. Hay que tener en cuenta que la aceleración nos mide el cambio de velocidad. Entonces significa que de aquí, de esta relación, nosotros podemos determinar que A1 es mayor que A2 y es mayor que A3. Es decir, a menor masa, mayor cambio de velocidad. A mayor masa, menor cambio de velocidad. Significa que la masa es inversamente proporcional al cambio de la velocidad. Entonces, ahí viene lo que habitualmente se suele utilizar. Es decir, de que la masa es una magnitud que nos mide o nos caracteriza la oposición que hace o realiza un cuerpo a cambiar de velocidad. ¿Está claro? Entonces, la masa es la característica de los cuerpos a oponerse al cambio de velocidad. Esto debido a estas relaciones. A mayor masa, menor aceleración. Mayor masa, menor aceleración. Menor masa, mayor aceleración. Menor masa, menor cambio. Mayor masa, menor cambio en el movimiento. Entonces, por lo tanto, en consecuencia, la masa nos caracteriza la propiedad de los cuerpos a oponerse al cambio de movimiento. ¿Está bien? Entonces nos caracteriza la propiedad de los cuerpos de oponerse al cambio de movimiento. A esta propiedad la denominamos inercia. Por lo tanto, nosotros tenemos que la masa es la medida de la inercia. ¿Está claro, jóvenes? A esta, no en la mecánica clásica, sino más adelante, se le suele llamar la masa inercial. ¿Está bien? La masa inercial. Es decir, es la masa que nos caracteriza la medida de la inercia. Ustedes saben que existe la masa gravitacional, que es la fuente del campo gravitacional. Esto, jóvenes, ¿ha quedado claro el concepto de masa, la definición de masa? Sí, diga.
me surgió una duda adicional. ¿Se puede hacer de forma equivalente o no sé si se hace de esta forma para definir también lo que es la carga eléctrica? Claro, la carga eléctrica es exactamente lo mismo. Tenemos nosotros fuerza es igual a Q por E, donde esta E nos está caracterizando el campo eléctrico. Entonces, la carga eléctrica es la, digamos, la medida o nos caracteriza la forma en la cual los objetos participan en la interacción eléctrica. ¿Está bien? En la forma en la que los objetos participan en la interacción eléctrica. Eso es lo que nos da la carga eléctrica. ¿Está claro? Es decir, ¿Y no, el campo entonces? dime. En este caso entonces el campo que vendría a ser, o cómo se interpretaría. ¿El campo? ¿Qué campo? ¿El eléctrico? Sí, el eléctrico. A ver, lo que pasa es lo siguiente. Aquí es un poco distinto, ¿está bien? O sea, el campo viene a ser una característica, es decir, tengo yo un espacio y en cada punto del espacio yo tengo algo que nos está caracterizando este fenómeno eléctrico. Entonces, esa característica es el campo, que nos caracteriza la interacción eléctrica. Entonces, si yo quiero determinar, ahora, no, la interacción, si es interacción, entonces significa que esto está asociado a alguna fuerza, ¿está claro? Entonces tiene que haber una caracterización. Entonces, si yo quiero hallar la fuerza, lógicamente, el campo es originado por algo, tiene una fuente, ¿está claro? Entonces, esto genera un campo que nos caracteriza la interacción eléctrica de este objeto, Entonces, si yo quiero cuantificar el campo, necesito algo que sea medible. ¿Qué cosas puedo yo medir? Yo miro fuerzas. Entonces, como ya tengo un objeto que tiene propiedades eléctricas, coloco otro objeto con propiedades eléctricas. ¿Está claro? Y mido la fuerza. Entonces, este objeto tiene sus propiedades eléctricas, yo las denomino, o sea, a esa característica que lo hace interactuar eléctricamente, lo denomino carga. Entonces, la definición de campo es un poco distinta, ¿está claro? Es un poco distinta. Cuando veamos campo gravitacional, tal vez podemos volver a este punto y a esta definición. Pero el concepto general de definición de carga sí lo puedo tomar de forma análoga a la masa. ¿Está bien? A la masa. Gracias. Bien, entonces, quedó claro, cantidad de movimiento es la medida del movimiento. Fuerza es la medida de la interacción. Masa es la medida de la inercia. ¿Está claro? ¿Qué cosa es la inercia? Es una propiedad que tienen los cuerpos de oponerse al cambio de movimiento. Jóvenes, ustedes están en la mañana, acaban de despertar, están bien abrigados en invierno, no quieren moverse, y cuando viene alguien a sacarlos, ustedes se oponen. Esa es una característica, ustedes se oponen al cambio en el que están. Normalmente todos los objetos, cuando tienen un estado determinado de movimiento, un estado normalmente se le denomina estacionario. En estos estados estacionarios en los cuales están en la condición más ideal, siempre vamos a tender, y todos los objetos tienden a mantenerse en esos estados. Y en todo caso, siempre tienden a volver a esos estados. Vamos nosotros a hablar más adelante en un principio asociado a esa tendencia a volver a ese estado denominado de equilibrio. ¿Está bien? Entonces, igual,
nosotros, si los objetos se encuentran en un estado de movimiento, un objeto libre que se encuentra en un estado de movimiento, va a mantenerse en ese estado de movimiento en tanto no haya algo que lo obligue a salir de ese estado de movimiento. Esa es la primera ley de Newton. De nuevo. Por eso, a veces, la primera ley de Newton se le denomina también la ley de inercia, porque se asocia a la característica de querer mantener el estado de movimiento. Jóvenes, ¿alguna pregunta? No, profesor, Sí, dígame. disculpe, cuando usted asoció la velocidad a la cantidad de movimiento, porque es la que mejor la definía, mencionó una explicación, ¿por qué no lo hizo también con la aceleración? ¿O por qué no sería la aceleración? En primer lugar, yo puedo determinar que hubo movimiento a partir de que detecto desplazamiento. Como uno de ustedes hizo un comentario en el chat, puede haber movimiento con desplazamiento nulo, por ejemplo, un movimiento circular. ¿Está claro? Entonces el desplazamiento puede ser cero, pero el movimiento sí existió. Ese es uno. Pero yo puedo notar de que hay movimiento porque veo desplazamiento, pero no lo puedo cuantificar. No me permite cuantificar el movimiento. Cuantificar el movimiento significa decir, ¿ese movimiento fue intenso o no fue intenso? ¿Está claro? Entonces, la siguiente magnitud cinemática es la velocidad. Entonces, es lógico que la tome como aquella que participa en la cantidad de movimiento. Ahora, hay que tener en cuenta de que la siguiente magnitud cinemática es la aceleración. Ok, muy bien. Voy a asociar esa otra magnitud cinemática con la interacción. Si yo tomo aquí aceleración, significa que tendría que definir la aceleración de la aceleración para asociarla con la fuerza. ¿Está claro? Ahora, pongamos lo siguiente. Suponemos esto, lo hacemos y comenzamos a desarrollar nuestra teoría. Si nos lleva a resultados contradictorios o absurdos, entonces significa que esto que hemos considerado aquí no es correcto. ¿Está claro? Si esto que hemos colocado aquí nos lleva a resultados que son consistentes con lo que observamos, entonces esta suposición que hemos hecho es correcta. Entonces, no significa que esto que acabo de hacer sea del todo correcto. Lo hago, lo verifico y si es consistente, lo dejo. Si no, lo tengo que cambiar. Ese es el proceso de modelación matemática que siempre existe. ¿Está claro? Siempre que hago modelación matemática, debo necesariamente comprobar con el experimento. Si satisface plenamente, dejo mi modelo, sirve. Si satisface parcialmente, reajusto mi modelo. Si no satisface por completo, cambio mi modelo. ¿Está bien? La razón por la que lo he tomado inicialmente es porque la velocidad me mide la intensidad del movimiento. Es la primera medida de intensidad del movimiento. En cambio, la aceleración me mide la medida de la variación de la intensidad del movimiento. Me interesa la intensidad, no cómo varía la intensidad. Eso me va a interesar después. Pero primero necesito caracterizar el movimiento, no sus variaciones. ¿Está claro? Por eso utilizo velocidad. ¿Alguna otra pregunta? O en todo caso, ¿quedó clara la explicación? No, sí, profe. Gracias. Muy bien, jóvenes.
Si no hay preguntas, ahí quedaríamos la clase de hoy y la próxima clase ya estaríamos desarrollando algunos aspectos más concretos de la dinámica newtoniana. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos la próxima clase.